La semana pasada, antes de entrar en la ministración de esta mañana directamente, la semana pasada, el que nos trajo la palabra, una palabra poderosa, que pronto ya estará en la página, que usted la puede volver a ver, fue mi hijo José, el que habló. Y es una serie que comenzamos un día, estábamos platicando, tomando café, comiendo juntos. Y entonces nos pusimos a hablar y entonces nos surgió la idea de hacer una serie. Y esta serie la llamamos ¿Por qué la iglesia te necesita? Estamos partiendo de la premisa de que tú eres la iglesia, pero que todos nosotros juntos también somos la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia te necesita? Y él habló 4 cosas de por qué tú necesitas la iglesia, por qué tú necesitas venir a la reunión, porque tú necesitas participar junto con nosotros. Punto número 1, él dijo que era necesario porque juntos recibimos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el anuncio del evangelio. Y 2, dijo que era porque la reunión de los santos es transformadora, transforma vida, te puede transformar a ti y me puede transformar a mí. Y 3, porque el estar juntos nos da el sentido de pertenencia, que somos familia. 4, porque nos da la oportunidad de servir, de servirle a la casa, de servirnos los unos a los otros y por ende pues lo que nosotros decimos como que le estoy sirviendo a Dios, que esto está revolucionando y tiene que ser transformado en nuestra forma de pensar, pero es parte de lo que hacemos. Y después entonces dijo, esto es lo que, ¿por qué tú necesitas a la iglesia? Pero después entonces nos dijo 3 cosas por las cuales la iglesia te necesita a ti. ¿Por qué la iglesia te necesita a ti? La iglesia te necesita a ti para que tú puedas expresarle a otros, aquellos que no tienen a Cristo, que tú puedas alcanzar a otros con las buenas nuevas del evangelio. 2, porque la iglesia, lo voy a decir en esta manera, porque la iglesia es imperfecta y la iglesia tiene debilidades. Y cuando la iglesia tiene debilidades, es bien fácil uno llegar a un sitio y ver las debilidades y ver las fallas. Y la mayoría de las veces nosotros, no sé si usted sabe que en muchos sitios usted entra y hay unos papelitos para sugerencia. Unos papelitos para sugerencia. Y a mí una vez yo soy así medio atrevido y los puse una vez por ahí. Y los repartía papelitos de sugerencia. Y terminé triturándolos todos en un rompe cosas de esas. Porque tal parecería que estábamos en Walmart, la gente pidiendo una sugerencia y haciendo una sugerencia que yo digo, ¿cómo es posible que estén diciendo esto o haciendo esto? Pero así somos. Así somos los seres humanos, pero muchas veces la mayoría de las cosas es que vemos una deficiencia y lo que hacemos es que la criticamos, o criticamos la entidad, o critico el lugar donde estoy y digo, no, pues mejor me voy a otro sitio que no tenga este problema. Pero entonces cuando tú llegas al otro sitio, vas a ver que ese problema no lo hay, que todo va a estar bien, pero que entonces después, ¿qué te va a pasar? Al pasar de 2 o 3 semanas, vas entonces a empezar a ver las debilidades también de ese lugar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo. Te vas a ir otra vez a otra que no tenga esa debilidad. Y así va a pasar tu vida, transcurriendo tu vida de lugar en lugar y de lugar en lugar, sin nunca estar plantado en un lugar donde tú puedas aportar. Creo que nosotros, el que veamos una debilidad, algo de lo que estoy utilizando, una estrategia que estoy utilizando y la utilizaba antes muchísimo, era que cuando alguien venía y me decía, pastor, los niños están solos. Ah, pues hermana Sandy, si los niños están solos, usted se dio cuenta, vaya con ellos. ¿Quién se dio cuenta? Ella se dio cuenta. Si tú te das cuenta de una debilidad, si tú te das cuenta de una deficiencia, es entonces tú, si tú te das cuenta de eso, entonces tú eres la mejor persona para suplirla. Si tú no tienes la capacidad para suplirlo, pero lo viste, entonces tú puedes buscar
y expresarlo para que se pueda suplir. Entonces, las debilidades nuestras es como las debilidades de la familia. En las casas, en los hogares, tú puedes llegar a una casa y cuando tú entras te vas a dar cuenta de que no hay armonía. Te puedes dar cuenta de que la casa, las personas que la viven no saben decorar porque tienen 20 cosas distintas, ¿verdad? O también puedes entrar y darte cuenta de que, wow, esta gente son bien old fashioned porque todo lo que tienen, lo tienen a la antigüita, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mi hija, Dara, yo estoy deseoso de que tú tengas tu casa porque yo te quiero ayudar a comprar todo de IKEA. Yo quiero todo nuevo, moderno, todo colores bien locos, así, cosas bien locas. Eso es lo que yo quiero, pero en mi casa no me lo permiten. Entonces quiero hacer lo que no me permiten en mi casa. No sé si me podrá permitir José y Dara hacerlo, pero pues, ni modo, ¿no? Tenemos que entender que nosotros debemos de ser activos, proactivos y no simplemente ver defectos, no simplemente llegar a un sitio para mirar las deficiencias, sino ser proactivo para suplir las necesidades y para ir supliendo las deficiencias que haya. Puedes ver las debilidades y suplirlas. Es la mejor oportunidad de llegar a una iglesia que sea débil, que tenga deficiencia, es la mejor oportunidad. Muchos de la gente viene a la iglesia buscando cosas, pero muy pocos vienen con el deseo de dar. Muchos vienen buscando qué me puedo llevar de la iglesia, pero muy poco podemos decir que yo le puedo dar a la iglesia o que yo le puedo ayudar a la iglesia. Y José utilizó una porción bíblica en inglés, y que lo que decía era que estamos construyendo un edificio piedra a piedra y ladrillo a ladrillo. Dios quiere edificar, que nosotros aprendamos a edificar una casa fuerte y poderosa, pero tiene que ser de uno con uno. Y esas piedras vivas somos tú y yo. Y punto número 3 de lo que habló José es que la iglesia te necesita porque tú eres la iglesia. La iglesia te necesita porque tú eres parte de el que puede apoyar, de quien puede suplir. Tú eres parte de quien puede darle a la iglesia. Y que Cristo amó la iglesia y que por lo tanto, como Cristo amó la iglesia, tú y yo debemos amar lo que Cristo amó. ¿Qué Cristo amó? La iglesia, pues tú y yo debemos de amar ¿qué? Por eso no sé si usted ha visto que en algunas iglesias americanas se ponen I love the church, no sé si lo estoy diciendo bien, pero se hacen camisetas, yo amo la iglesia. Nosotros no vamos a hacer camisetas, yo amo la iglesia. Yo quiero que tú lo tengas en tu frente, yo amo a la iglesia, dígalo conmigo, yo amo la iglesia. Y yo estoy agradecido de que ustedes están aquí, porque el que estén aquí me demuestra que usted ama a la iglesia. Y ustedes aman la iglesia y yo amo la iglesia y por eso amamos la iglesia. Ok, ahora yo quiero hablarte un poquito en esta mañana y vamos a Isaías capítulo 2. Voy a tener que aprender a vocalizar con ustedes, porque me duele mi garganta. Dice Isaías capítulo 2, dice, en los últimos días, en los últimos tiempos, quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto, diga conmigo, el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él, diga, todas las naciones vendrán a él. Y dice, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos
convertirán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucciones para la guerra. Está hablando Isaías, está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas que mejor, cuando usted busca cuando usted se lee el libro de Isaías, el libro que más habla en tipología de Cristo es Isaías. El libro de Isaías, Isaías es el profeta que al grado que ejemplifica tanto a Cristo, que muchos eruditos llaman a Isaías el quinto evangelio. Es tan interesante el libro de Isaías. Es un libro profético, pero un libro profético que anuncia constantemente y apunta a Cristo, apunta a que iba a venir Cristo. Y aquí está hablándonos el profeta Isaías y nos está diciendo que se va a establecer un monte. En los últimos tiempos, dice, en los últimos tiempos quedará firmado el monte donde se halla el templo del Señor. Y en la antigüedad hablar de monte era hablar de autoridad, era hablar de poder, era hablar de que el monte más alto es el monte que domina, es el monte que tiene control, es el monte que puede, que ejemplifica dominio y poderío. Y está hablando que entonces ese monte será establecido en el lugar más alto que cualquier otro monte. Y dice, y todas las naciones vendrán a él. Por ende, cuando nosotros lo entendemos de esta manera y cuando nosotros lo vemos, lo que está diciendo el profeta está hablando de un templo. Y dice la escritura en el Nuevo Testamento que tú y yo somos el templo de Dios. Entonces lo que está viendo Isaías no es simplemente el templo en la antigüedad, no está viendo un templo de la estructura recordando o profetizando el templo de Salomón o recordando el nuevo templo que se iba a levantar. Simplemente está viendo que tú y yo seríamos constituidos en el templo de Dios, que seríamos las montañas poderosas de Dios y que seríamos los poderosos para establecer el reino de Dios en la tierra. Es profético lo que está diciendo Isaías. Lo que Isaías está diciendo no está hablando simplemente de montes, está hablando de muchos montes que estamos en esta mañana. Y tú y yo somos constituidos un gran monte donde la luz de Cristo alumbra y alumbrará. Ese es el deseo del corazón de Dios. Yo creía que se iban a alegrar. Yo me quedé esperando que dijeran aleluya, gloria a Dios, amén. Pero todo el mundo hizo. Ok. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Mira lo que está diciendo, no puede haber nada común entre el templo de Dios y los ídolos. El hombre que ha hecho muchos templos llenos de ¿qué? Y dice aquí Corintios, no puede haber nada común ahí. Es una cosa que choca con la otra. Dice, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces está hablando de nosotros, está diciendo de nosotros. Y Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo es fiel sobre esta casa, de que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría de la esperanza que tenemos. Nosotros somos la casa. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces, no está hablando, está profetizando. Está diciendo que nosotros somos la casa y que somos el templo. Isaías no solamente está viendo cosas relacionadas en su entorno, sino que lo está pensando de una manera
profética. Aunque él tenía conocimiento de la historia, aunque él sabía lo que Dios ya le había dicho a Israel, aunque él entendía que Dios le había dado a Israel una palabra que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, que dice así, dice, el Señor te pondrá en primer lugar. Diga conmigo, el Señor me pondrá en primer lugar. Y no en el último. ¿En dónde te pondrá el Señor? ¿Y no en dónde? Y no en el último. Entonces volvemos a Isaías otra vez. El Señor establecerá un monte que será el monte más alto, que es lo que está diciendo Dios aquí otra vez, que es lo que está anunciando el profeta. Lo mismo que ya Dios le había dicho al pueblo, Dios se lo está recordando de otra manera al pueblo y a las naciones, y nos lo está recordando a nosotros. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal que entiendas, que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los ponga por práctica. Entonces el Señor está hablando de quién, está hablando de que tú y yo no somos cola, sino que somos cabeza, porque en otra versión lo dice de esta manera, el Señor te pone por cabeza y no por cola. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo hablar a nosotros en esta mañana? Aquí hay algo que llama la atención, y es que las casas de nosotros deben de ser montes que alumbren la comunidad. Nuestras casas deben de ser el mejor lugar donde en cada comunidad haya un foco de luz, haya un faro de luz. El deseo del corazón de Dios, no el deseo del corazón de tu pastor, no, el deseo del corazón de Dios es que nuestras casas alumbren, haya esa luz, haya esa coherencia de que decimos somos creyentes, y que de la misma vez que hablamos de que somos creyentes se vea esa manifestación de vida. Soy creyente, pero se está viendo Cristo en mi casa, se ve Cristo en el entorno familiar. Y entonces habla de que las naciones van a recibir instrucciones, las naciones recibirán enseñanza, las naciones van a recibir justicia, habrá una manifestación de la misma obra y del poder de Cristo. Y lo que llama la atención no solamente es la manifestación de poder, sino la manifestación de una vida continua. Porque muchas veces hay manifestaciones, muchas veces hay cosas que nos llaman la atención, y a veces hemos llegado a las iglesias buscando las manifestaciones. Hemos llegado a la iglesia buscando la manifestación o el poder de Dios que se pueda manifestar ahí. Pero yo te voy a decir algo, es mucho más que eso, porque no solamente en la iglesia se tiene que ver una manifestación esporádica del poder de Dios, que no debería de ser esporádico. Debería de ser una manifestación de continuo. Pero esa manifestación de continuo deja de ser manifestación y se convierte en la misma vida de Dios de continuo. No sé si me estás entendiendo. Pero una cosa es yo decir, yo tengo una manifestación, yo te voy a hacer una obra de arte. Pero si yo hago una obra de arte es porque soy un pintor, ¿verdad que sí? Entonces, si soy un pintor cuando hice la obra de arte, o soy un pintor siempre. Soy un pintor siempre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no podemos, que tenemos que sacar esta idea de Cristo de los domingos. Ay, pastor, me moría por que llegara el domingo. Ese domingo que yo necesito para cargarme de energía. Ese domingo que yo necesito para experimentar libertad. Ese domingo que yo necesito para recibir el poder. Ese domingo que yo necesito para sentir que cuando están cantando la piel se me pone de chinito. Ese domingo que yo necesito para que cuando usted predica yo aplaudo. Ese domingo, domingo, te amo domingo. Tenemos que salir de esa barrera. ¿Por qué? Porque es la misma vida de Dios manifiesta sobre ti
de lunes a domingo. O como se dice por ahí, 24/7. 24/7. 24/7 tiene que haber esa manifestación. Pero cuando hablamos de monte, tenemos que entender que estamos hablando de que hay una autoridad. Cuando se habla de monte, hablamos de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, entendemos que Cristo es la cabeza. Di conmigo, Cristo es la cabeza. Y déjame decirte una cosa, el cuerpo obedece todo lo que la cabeza le dice. Hace poco hice un ejercicio en mi casa, me quité la cabeza, la puse en una esquina y le dije al cuerpo, ¡hey, muévete! Y no se pudo mover. Porque cuerpo sin cabeza no funciona. Dime una cosa y te digo una cosa, iglesia. Si Cristo no es la primacía, si Cristo no es la autoridad, si Cristo no está empoderado en el corazón de tu vida y de la iglesia nunca puede ejecutar la vida de Cristo. ¿Lo entendieron? Eso, me alegro que se alegraron. Entonces necesitamos que entender que el hablar de cabeza habla de dominio, habla de una autoridad, habla de un poder, habla de un orden, de un origen. Hay un medio por el cual Dios quiere expresarse en la tierra. Déjame decirte, el medio por el cual Dios se quiere expresar en la tierra es por ti. Tú eres el único que puede representar a Cristo en la tierra. Pero nosotros no creemos en esto. Decimos amén y que lo creemos, pero se nos olvida, se nos chispotea. Pero la vida de Cristo en mí tiene que rebasar un conocimiento mental. Por eso en esta mañana, yo oraba anoche por ustedes y yo le decía, Padre, que no le hable yo a sus mentes, que sí, ellos no es que le quite la mente, déjalo con las mentes, no es que le quite los oídos, no, déjale los oídos, déjalo que ellos escuchen, pero ¿sabe qué? Lo más que anhelo es que haya una transmisión de la palabra de Dios a tu espíritu, porque cuando la palabra de Dios llega a tu espíritu, se hace revelación, y cuando es revelación, entonces es que tú cambias. No hay cambio por conocimiento, porque el conocimiento envanece. Solamente cuando hay una impartición de la misma vida de Dios, del Espíritu de Dios, es cuando tú vas a ver que la gente cambia. Otro punto que dice es que habrán y que vendrán muchos pueblos. Cuando nosotros fundamentamos a los nuestros en la vida del reino, los efectos van a ser palpables. Cuando nosotros dejamos la religión o la religiosidad y empezamos a establecer en nuestras casas, en nuestros hogares, el reino de Dios, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a fluir. Y muchas cosas en tu vida van a ser transformadas. Y no me malinterprete, Nosotros como iglesia estamos diseñados para vendar al caído, para levantar al dolido, para sanar al enfermo. Sí, eso, nosotros como iglesia, esa es la labor nuestra. Pero eso yo lo llamo lo fundamental. Eso es lo necesario, eso es lo que yo siempre tengo que hacer. Ahora, creo que a donde Dios nos quiere llevar a nosotros como iglesia, a un nivel distinto que Dios nos quiere llevar a nosotros como iglesia, es a no simplemente venir a buscar una unción, venir a buscar un milagro, venir a buscar una manifestación, venir a buscar gloria, venir a que sean suplidas mis necesidades, venir a que cosas cambien en mi vida, venir a que yo pueda ver a una persona enferma siendo sana. Tenemos que pasar de ese nivel ya nosotros. No nos podemos quedar queriendo las manifestaciones
o anhelando ver cosas, o yo llegar a simplemente a establecer algo distinto para llamar la atención. En muchos círculos hay grandes motivadores. En otros hay reuniones muy gozosas. Excelente júbilo. ¡Wow! Estuve en un sitio que eso era un júbilo desde que entramos hasta que salimos. ¡Wow! En otro, no, chacho, mano, llegué allí agüitado así, que me creí este chiqui star y salí como superstar. ¡Wow! Tremendo, salí bien motivado. No. Mañana me voy al gimnasio. Mañana abriré una nueva cuenta de ahorro. No, mañana seré otro. Pero déjame decirte algo. El anuncio de nosotros realmente tiene que ser, no que mañana, sino que hoy voy a permitir que la unción del poder del Espíritu de Dios se manifieste en mi vida y me cambie completo. Y cuando eso me cambia completo, cuando entonces Cristo me cambia a mí, entonces ya yo dejo de mirar que a esta parte le falta. Ya yo dejo de mirar, porque yo podría decir, Señor, ¿por qué esta palabra tan buena y Julie no está? Porque esta palabra no es para Julie, esta palabra es para mí. Entonces tú y yo necesitamos entender que tenemos que tener cuidado con querer. Tenemos que tener cuidado con querer nosotros suplirle las necesidades a la gente. Cuando hablamos de monte, estamos hablando de orden. Di conmigo, orden. Modelo, di conmigo, modelo. Y origen. Hay orden, hay modelo y hay un origen. Hay un diseño ya establecido. El diseño establecido por Dios. Si usted mirara, nada más te voy a dar un tip de algo. Si usted mira el libro de Génesis, cuando usted lee Génesis, ¿cuándo se reunió la iglesia en Génesis? No me conteste. Nunca. Usted nunca va a escuchar ahí que en Génesis se reunieron y ahí está Adán y Eva, y hicieron una iglesia y colectaron los diezmos y se fueron para aquí, se fueron para allá. No lo dice, búsquelo, léalo. La única reunión en Génesis que la podemos ver como iglesia es el principio. Cuando Dios decidió con el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La única mención plural, de pluralidad que hay. Luego la iglesia quedó, Israel quedó siendo esclavo de los egipcios por más de 400 años. Y el profeta estaba anunciando que vendrán unos tiempos emocionantes, que vendrán tiempos en los cuales tiene que suceder en nosotros un cambio de paradigma. Tiene que haber una metamorfosis en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber una transformación espiritual para que nosotros podamos captar que las verdades de Dios, que el orden y que el modelo es debido a que hay un origen, y que la mayoría de la problemática de nosotros a través de 2000 años ha sido que hemos estado peleados con el origen. El hombre ha establecido distintos métodos para relacionarse con Dios, siempre buscando a Dios en lo superficial, en lo externo, pero nunca el hombre se ha enfocado en entender que ya Dios no está en lo externo solamente, sino que Él está en lo interno de tu vida. Él ya no pertenece a lo de afuera, Él pertenece a lo de adentro, que es de ti. Él quiere hacer una morada contigo. Él quiere morar contigo. Él quiere vivir contigo. Él quiere experimentar contigo. Él quiere estar a solas contigo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Buscando a Dios en todo lo que tiene que haber afuera. Y eso es lo que yo llamo el Dios ambiental. Y ya Él no es un Dios ambiental. Él es un Dios que vive y mora dentro de mí.
¿Y por qué tenemos que tener cuidado con esto? Porque mira, simplemente, cuando usted lee el libro de Éxodo, se va a dar cuenta de esto. Israel quería manifestación. Israel quería, el pueblo quería sombra en el desierto. Dios le mandó una nube. Israel quería que no tuvieran frío en la noche. Dios envió una columna de fuego. Israel decía, tengo hambre. Él le envió el maná. Y ellos cambiaron. Y ellos fueron transformados. Todo fue externo. Todo fue de afuera. Todo fue de afuera. Pero ahora el Dios que mora en nosotros ya no es un Dios de afuera, ahora es un Dios de adentro. Ahora Él quiere venir a hacer morada contigo. Él vino a vivir contigo. Él vino a morar en ti. Él vino a manifestar su vida a través de ti. Él lo hizo a través de Dios. Dios lo hizo a través de Cristo. Pero ahora Cristo lo hace a través de la iglesia. Y los únicos que podemos representar a Cristo en la tierra es la iglesia. No hay otra representación. Nadie más lo puede representar. Disney no puede, ninguna otra cosa, ninguna institución puede. La única institución que puede representar a Cristo en la tierra somos tú y yo diariamente. Y de eso está necesitada la sociedad. Nuestra sociedad necesita que haya ese cambio en nuestra vida. Ellos quisieron todo lo externo. Dios suplió todo lo externo. Pero inmediatamente se desaparece Moisés de la escena. ¿A qué suben? ¿Qué hacen ellos? Moisés sube al monte y ellos, como Moisés no baja, ¿qué hacen inmediatamente? Hacen un becerro. Recolectan todo el oro y con el oro empiezan a hacer un becerro y empiezan a ¿qué? A adorarlo. Quiere decir que no había una transformación del corazón. ¿Y qué es lo que Dios anhela con nosotros? Que haya una transformación de corazón y de espíritu para que tu espíritu y el espíritu de Dios se hagan uno y así podamos nosotros ser uno en Cristo. Y cuando somos uno en Cristo, entonces tú vas a ver que muchas cosas van a comenzar a cambiar. Creo fielmente que desde las casas saldrá la enseñanza. Qué lindo sería eso. Desde las casas saldrá la enseñanza. Di conmigo, desde mi casa saldrá la enseñanza. Y déjame decirle a quienes me vayan a escuchar en algún momento en Facebook o en YouTube, a las naciones del mundo, esto es profético. Nosotros necesitamos que se levante una iglesia profética que aprenda a establecer la enseñanza en sus casas y no esté basada la enseñanza de sus hijos en los sistemas académicos del mundo que nunca pueden satisfacer la problemática. Y mira la problemática que tiene nuestra sociedad americana con tantos crímenes en las aulas de la escuela. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido entronado en las escuelas y necesitamos que las naciones vuelvan su mirada a Cristo, que el corazón de la humanidad se devuelva a Dios, que el corazón de los padres vuelva al trono de la gracia y pueda invocar la presencia manifiesta de Dios en la tierra, en la sociedad, en tu casa, en tu vida y donde quiera que tú te manifiestes. Es lo que necesita la iglesia de hoy. Mientras sigamos jugando a iglesia, mientras sigamos yendo a la iglesia para recibir una pastillita que aquiete mi conciencia, nunca podremos cambiar. Nunca podrá haber un cambio radical en la sociedad. Cristo necesita ser entronado en América. Cristo necesita ser entronado en las naciones, pero para Cristo ser entronado en las naciones, tiene que ser entronado en tu vida primero. Le hemos dejado a la sociedad que nos enseña a criar los hijos. Ahora llegan nuestros hijos a las casas. Mamá, hoy me siento gato. Ah, pues eres gato, mijo. ¿Y dónde están los valores del reino en las casas?
Se me rompe el corazón a mí cuando veo jovencitos y jovencitas sin identidad, sin saber para dónde van, sin saber el motivo de vida, y andando con padres que a lo mejor están hasta avergonzados de ellos, pero no fueron capaces de enseñarle los valores de Cristo. Me rompe el corazón cuando veo jóvenes sumidos en la droga, jóvenes sumidos en el alcohol, jóvenes perdidos en el mundo. Me rompe el corazón. Hay una impotencia tan grande cada vez que siento y escucho las noticias cuando un joven de esto ha perdido su facultad mental y ha entrado a un aula a asesinar a inocentes, a robar la inocencia a otros, el sueño a los padres, a enlutar las casas, a enlutar la familia. Hermano, mira, esto da ganas de llorar. Y nosotros, como no fueron a los nuestros, no fueron los míos, así que está todo bien. Volvámonos, hermanos, por favor. Volvámonos a Dios en esta mañana. Volvamos nuestros corazones a Él. Digámosle: Dios, te fallé, de veras te fallé. No fui el hombre capaz de no simplemente ser el macho, el hombre de la casa, el que manda en la casa, el Juan Camaney de la casa. No fui capaz de establecer el reino tuyo en la casa. No fui capaz de traerte a ti a la casa. No fui capaz de ejemplificar a Cristo, porque cuando ejemplifico a Cristo, entonces tengo la gran comisión y tengo la gran oportunidad de que mi vida no puede ser vivida baquetonamente. ¿Por qué? Porque si soy representante de Cristo, tendré que medir mis pasos, mis actos y mis acciones. Y es por eso que muchas veces no lo hacemos. Es por eso que muchas veces eso nos detiene. Nuestros hogares tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Es tiempo de que ya salgamos. Es tiempo que ya salgamos de esto y que podamos nosotros ir con nuestros hijos, abrazarlos, apapacharlos y decirle: ¿sabe qué, hijo? He fallado, he cometido errores, he podido hacer cosas indebidas, pero déjame decirte de hoy en adelante, papá no será perfecto, pero papá tratará de que Cristo sea visto a través de él. Y comenzar de poquitos a más, porque es que no somos balanceados, no sabemos hacer las cosas, nos vamos a los extremos. Se termina el culto de hoy, entonces ya ahí se va el papá y se compra una camisa blanca negra con un coso aquí blanco y se la pone todos los días. Es que ahora yo soy el pastor de la iglesia, de esta casa. Pero papi, es que yo creía que tú eras un sacerdote o un pastor. No, es que la prédica del domingo. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo único que te estoy diciendo es que abra tu espíritu al Espíritu de Dios y aprende a amar a los tuyos. ¿Sabe qué es enseñarle la palabra a tus hijos? Es amor. ¿Sabe qué es sentarte con tu esposa y discutir pasajes de la Biblia? Eso es amor. Todo lo demás es otra cosa que no te la puedo decir de aquí. Pero si quieres saberla, te la digo después en una audiencia personal. Pero todo lo demás no es. Amor es darle sustancia a los míos. Estamos en tiempo de que nuestras casas sean ese lugar de enseñanza. Estamos en tiempo de que nuestras casas comiencen a humear, que empiece a salir humo y que la gente corra a la casa. ¿Se quema su casa? No es que se queme, es que estábamos orando. ¿Ah? Que la gente pueda llegar a la casa y tocar a la casa y decir: ¿quiénes viven aquí? Pues nosotros, fulano, familia Hernández, familia Vargas, familia Pérez, familia Siman. Distintos apellidos que podamos ponerle a la familia. Ahí viven esa familia. Pero ¿sabe qué? Esta familia somos transformados por el poder de Cristo. Y estamos en la comunidad para ser transformadores de vida. Y eso no significa que tú te tienes que salir de tu casa, abrir el garaje, poner 2 bocinas, 2 parlantes, agarrar los micrófonos. ¡Arrepiéntanse! No. Tampoco significa que está ahí, bueno, entonces tú lavas el carro,
con salsa, escuchando salsa. Pues tú puedes empezar a modificar. Tú estás escuchando, lavando el carro, escuchando corridos. Tú puedes empezar a modificar. Tú abres el garaje y nunca dices hi, good morning, how you doing? Es lo único que yo digo. Porque cuando me hablan quedo mudo para atrás. Porque después que yo digo, hi, how you doing? Y ellos me dicen, I'm from you. Me too. Y lo que me dijo era que no había desayunado, que si yo le daba de comer. Y yo le dije, no, yo también. Nos dañaron. Diga conmigo, nos dañaron. Y te voy a decir, el daño no es de ahorita, el daño viene de generaciones. Por generaciones. Por generaciones. Se ha castrado el mensaje del reino. Por generaciones se ha castrado el mensaje de la gracia. Por generaciones se ha castrado el mensaje de la vida cotidiana. Entonces tan fácil que es ser un hijo de Dios. Pero es que cuando, que yo fui a la iglesia y me convertí, entonces, ¿cómo está? Muy bien. ¿O te cambió la voz? Sí, soy creyente en Cristo. No, pues ojalá y fuera la voz que te cambiara y te cambiara todo por dentro. Seamos sencillos. Tengamos sustancia. Di conmigo, yo tendré sustancia de hoy en adelante. No diga conmigo, no enseñaré a nadie hasta que yo no sea enseñado. ¿Sí? Porque esa es la otra. Rápido queremos enseñar a todo el mundo y no sabemos nosotros vivir. Porque qué bueno es ser líder de otros y no saberme liderar a mí mismo. Entonces, de la casa saldrá la enseñanza. Di conmigo, de mi casa, hoy, de hoy en adelante, saldrá la enseñanza. Oh, pastor, voy a abrir un grupo pequeño. Oh, fantástico. Pero no solamente me refiero a eso. A que saldrá la enseñanza, mira de qué manera. Saldrá la enseñanza. De mi casa, mañana por la mañana, saldrá José y Dara a la escuela. ¿Saldrá qué? La enseñanza. ¿En quién? En la vida de mis hijos. Ellos son el ejemplo de una vida de creyente. No perfecto. Siempre le dije a mis hijos lo mismo. No quiero chicos perfectos. Quiero hijos que amen. Que muestren a Cristo. Entonces di conmigo, de mi casa saldrá la enseñanza. ¿Qué otra manera saldrá la enseñanza de tu casa? Mañana tú vas al trabajo. Y cuando tú vas al trabajo te tienes que encontrar ahí con la secretaria. Cada vez que tú entras a poncharle, ella está ahí. Y siempre me está señalando que si la ropa, que si esto, y, Señor, dame paciencia. Pero de mi casa por la mañana saldrá ¿qué? La enseñanza. Y cuando yo llegue ahí voy a ejemplificar a Cristo. Amando. Wow, se me acabó el tiempo. Y iba a empezar a predicar. Levántate, dice Isaías, levántate Jerusalén. Y yo digo, levántate José. Yo lo ejemplifico, lo pongo en primera persona. Levántate Rosita, envuelta en el resplandor, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor brilla sobre ti. Entonces levántate y brilla. Levántate y resplandece. Levántate y sé luz. Y dice la Escritura que va a llegar, ¿me dan 5 minutos? 5 minutos. Nadie me dijo que sí. No, pues ya yo, Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Amén. No, yo termino rápido, hermano. Yo no entiendo. Me dan 5 minutos. Yo no sé como aquellos que dicen 5 minutos y son 10.
5 minutos, después 5 más y 5 más y son 20. Ya gasté uno. Ese bórramelo. Dice que de la casa saldrá la enseñanza. La enseñanza significa la escritura y la revelación del evangelio y una vida abundante de gracia en Cristo. Dice otra cosa, ningún pueblo tomará las armas para la batalla. No hay guerra. Entonces, deja la guerra. Deja la batalla. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros siempre tenemos, los esposos, tenemos muchísimas armas que utilizamos ahí cuando llegamos a la casa. Y nuestras esposas tienen algunas escondiditas también. Y de vez en cuando en la casa hay una diferencia y se convierte de una diferencia a una guerra, ¿verdad que sí? De una diferencia sencilla. ¿Por qué empezaron las diferencias? Mira, por una cosa tan sencilla. Porque no le puse aceite a los espaguetis y se pegaron y se hicieron toda una bola. Y de esa cosa sencilla se dañó y mi esposo hace 2 semanas que no me habla, pastor. Por algo tan sencillo, deja la guerra. Diga conmigo, yo dejo la guerra. Entonces dice que cambiaron las armas por instrumentos para sembrar. Entonces yo te invito en esta mañana a que tú sueltes toda mentalidad de guerra y te pongas una mentalidad de agricultor. Te pongas una mentalidad de sembrar buena palabra, buenas semillas, buenas acciones, buenos deseos. Que tú comiences todo el tiempo a cultivar un hogar con victoria. Que esto no es un proceso fácil. Mire, yo llevo más de 3 años batallando con el zacate de mi casa. Por fin lo estoy logrando. Lo hubiera querido tomarle foto antes para que usted viera la transformación que está viendo en él. Pero ¿cómo me ha costado? Porque esa hierba buena no quiere crecer. Sin embargo, la mala crece sola. Entonces, vamos a ponernos de pie porque vamos a terminar. Di conmigo, yo suelto toda arma de guerra mental y emocional en mi vida. Yo suelto todo aquello que quiere venir a traer pleito, que quiera traer discordia. Y yo establezco en mi vida una casa de paz. Yo establezco el reino de Dios en mi hogar. Dígalo, establecemos. En esta mañana nos convertimos en agricultores. En esta mañana cambiamos la discordia por la paz. Cambiamos el llanto por alegría. Cambiamos la injusticia por la justicia divina. Cambiamos la pereza por el ánimo a luchar. Cambiamos la oscuridad por un bello amanecer. Cambiamos el no puedo por yo puedo. Cambiamos el no veo por yo veo un camino lleno de esperanza. Cambiamos el no creo porque creo que Dios sí lo puede hacer. Y lo que le pedimos al Espíritu Santo y al Espíritu de Dios en nuestra vida es que nos haga conquistadores y transformadores. Pero para ser conquistadores y transformadores, tú tienes que ser conquistado y tú tienes que ser transformado. Amén. Padre, te damos gracias. Levanta tu mano en señal de que te rinde ante esta palabra escrita. Ante esta palabra de Dios que vino hoy como una lanza a nuestro corazón, que vino a confrontar, pero que vino a establecer el reino. Es que cuando hay confrontación es porque estamos sacando el que estaba dominando mi vida y estamos estableciendo el reino de Dios. Establecemos el reino
de Dios, porque en nuestras casas dice el Señor que en los últimos tiempos quedará afirmado el monte del Señor y será el más alto. En nuestras casas, como dice el Señor, las naciones vendrán a Él. Muchas familias vendrán a mi casa buscando refugio. Porque la palabra de Dios dice, los pueblos numerosos llegarán diciendo, vamos, vengamos. Que la gente pueda tener esa disponibilidad de querer tener lo que tú y yo tenemos, que es la gloria manifiesta de Dios en nuestra vida. Porque de nuestras casas saldrá la enseñanza y la palabra que guiará con justicia a las naciones. Porque nuestros pueblos tomarán las armas y las cambiarán por instrumentos de paz y no más de guerra. Hablamos sobre la nación americana, profetizamos sobre las naciones, profetizamos sobre América y le decimos a América, vuélvete a Cristo. Nación completa americana, vuelve tus ojos a Dios y que las naciones del mundo puedan reaccionar al único Dios verdadero. Oramos, Señor, creyendo que nuestros ojos verán una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sean bendecidos, sean luz en medio de las tinieblas y decídete a ser un monte que brille y que su luz nunca sea apagada.